de carne, amén. Cuando uno anota, ¿verdad? En un cuaderno se le queda, pero cuando lo guarda en el corazón, somos mejor ministrados. Así es que en esta hora présteme su corazón más que su oído. Y quiero comenzar leyendo esta historia que impactaba mi vida. Y dice de la siguiente manera: mi nombre es Michael y trabajo entregando flores para una floristería. Siempre he pensado que tengo el mejor trabajo del mundo. En una ocasión teníamos una reunión para líderes en la iglesia. Se nos preguntó qué era lo que más nos gustaba acerca de nuestro trabajo secular. Yo rápidamente pensé, tengo un buen trabajo, tengo que testificar. Y en voz alta dije, ver la sonrisa en la cara de mis clientes cuando me ven es lo que más me gusta. Luego uno de los líderes, con una voz medio sospechosa, me preguntó, ¿es usted payaso? No le contesté. Y él preguntó entonces, ¿comediante? Tampoco. Y entonces con una voz más sospechosa y con un tono más fuerte me dijo, explíquenos entonces, ¿qué es lo que hace usted para que la gente sonría cuando lo ve? Rápidamente me di cuenta que había creado un ambiente tenso en el salón. Así que me puse de pie y respondí, reparto flores para una floristería y tengo el privilegio de ver muchas caras de felicidad durante el día. Menos mal, exclamó el líder con una sonrisa en sus labios. Lo que yo no sabía era que la vida estaba a punto de ponerme a prueba y fue ese martes 15 de noviembre que nunca olvidaré. Me tocó reemplazar a uno de mis compañeros de trabajo. Él se encargaba de repartir ramos de flores para las funerarias. Dentro de mí pensé, bueno, no puede ser tan malo. Al fin y al cabo son flores. Pero cambié de idea cuando entré en aquel lugar. Con diferencia a mis otros días de trabajo, ese día no tuve que tocar la puerta. La puerta de aquel lugar estaba abierta de par en par y todos parecían ser bienvenidos, pero yo podía ver en el rostro de muchos que no querían entrar. En mis adentros dije, Señor, aquí voy, entraré, haré mi trabajo y saldré. Pero no fue así. Entregué las flores a una señorita de la funeraria que al parecer estaba encargada de ese funeral. Y cuando ya me iba, algo me dijo, detente. Y rápidamente levanté la mirada y vi la foto del difunto. Era un joven de 12 años de edad. Pude percibir en mi espíritu que este no era un difunto más. En aquel lugar se sentía un aire de tristeza y frustración que atrapaba a todo el que llegaba allí. Así que decidí quedarme unos minutos para orar en silencio por los familiares de este joven y también me tomé unos minutos para preguntar cuál había sido la causa de su muerte. Y justo cuando pensé que mi tiempo se había acabado y que tenía que irme, mis ojos capturaron una imagen que nunca olvidaré. Era una anciana que tenía fijamente la mirada perdida en el ataúd y de sus ojos no dejaban de salir lágrimas. Entonces algo me dijo, ve y siéntate junto a ella. Tal vez puedas darle unas palabras de aliento, y así lo hice, porque me partía el corazón ver cómo sus lágrimas no se detenían por su rostro. Me armé de valor y le hice esta pregunta, ¿qué relación tenía usted con el difunto? Y ella respondió, era mi único nieto. Le dije, lo siento mucho. No me imagino lo duro que debe ser para usted saber que su joven nieto está en ese ataúd porque un conductor irresponsable le arrebató la vida. Ella me respondió, quienes le quitaron el derecho a vivir fueron sus padres. Asombrado y con miedo de continuar hablando, dije, ¿no fue eso lo que escuché?
Ella me dijo, lo que usted escuchó fue el reporte de la funeraria. Quizás yo, y solamente yo sepa, la razón por la que hoy se encuentra en ese ataúd. Y añadió, ¿quiere usted saberlo? La respuesta inmediata de todo mi ser fue no. Pero algo internamente me decía, escúchala, eso pudiera ayudarla a ella. Entonces le dije, adelante, la escucho. Para comenzar me dijo, fueron sus padres quienes sin imaginarse pusieron esa arma en sus manos cuando él tenía 8 años de edad. Fue un regalo de cumpleaños, lo hicieron para complacerlo. Pensaron que de algún modo esto lo haría muy feliz y lo mantendría ocupado. Al principio, cuando comenzó a jugar con ella, todo parecía tan normal. Pero de repente todo fue cambiando. En un abrir y cerrar de ojos, fue como si se la hubiera quedado pegada en las manos y no podía desprenderse de ella. Después vino el cambio en su rostro. Sus expresiones eran muy diferentes y poco a poco fue enmudeciendo, hasta el punto que dejó de hablarme. Luego parecía que sintió miedo hasta de abrazarme, porque no tenía que querer desprenderse de su juguete. Quizás pensó que podría dañársele si tan solo lo soltaba por un instante. Luego decidió hablarme solo para decirme que caminar conmigo hacia el parque era ya muy aburrido y que mis historias se habían vuelto anticuadas y poco interesantes. Con el pasar de los días, se me hizo cada vez más difícil verlo, aunque vivíamos en la misma casa, su mundo se redujo a las 4 paredes de su habitación. Recuerdo la última vez que le miré a los ojos. Sentí mucho temor, porque su apariencia había cambiado tanto que ya no le reconocía. Entonces llegó aquella terrible mañana en la que iba saliendo de casa para la escuela, como lo hacía de costumbre. Miré que llevaba el arma en sus manos y antes que cruzara la puerta le dije, te amo. Y no hubo una respuesta porque tenía su mente perdida y sus oídos tapados con sus audífonos. Fui yo la que tuvo que presenciar ese terrible cuadro. Mi nieto, sin percibirlo, sin ninguna precaución, sin importarle y al parecer intencionalmente, se cruzó la calle con su celular en las manos. Hubo un silencio escalofriante en mi interior y por un momento pensé, la anciana está demente. Menos mal que no es como me lo había dicho, que sus padres eran los responsables o que tal vez el dolor es tan grande que no sabe lo que dice. Callé por unos minutos, oré y le dije, me conforta saber que no fueron sus padres los responsables de esta tragedia. Ella, con una voz quebrantada, añadió, sí fueron ellos, los que a los 8 años le entregaron un celular en sus manos. Pensaron que de esa manera tendrían que prestarle menos atención porque él pasaría más entretenido dentro de la casa, pero no fue así. Yo vi cómo mi nieto dejó de existir para ellos a sus tempranos 8 años. Hoy simplemente dejaremos de verlo para siempre. Y añadió, el mundo en que hoy vivimos nos ha hecho cambiar las prioridades. Pensamos que ser buenos padres es tener hijos contentos y entretenidos, cuando la realidad es que ser padres es aceptar el compromiso y la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos con nuestros consejos, amor y disciplina y ejemplo cómo vivir.
El materialismo y los afanes de este mundo nos han hecho olvidar que somos padres desde el momento en que concebimos a nuestros hijos hasta el día en que tengamos que ponerlos en un ataúd. Pude haberme marchado a casa pensando, este fue el día de trabajo más triste que he tenido en toda mi vida. Qué historia tan horrible la que tuve que escuchar. Es la primera vez que entrego flores que me sacan lágrimas de mi corazón. Pero en ese momento el Espíritu Santo me hizo reflexionar. Abracé a la anciana y le dije, gracias, porque me ha dado usted el consejo y la lección que estaba necesitando en estos momentos para mi vida. Mi esposa y yo estamos esperando un hijo y por lo que hemos estado preocupados en estos últimos meses es por buscarle un nombre. Pero ahora entiendo que mi responsabilidad como padre no es solamente cómo se va a llamar, sino quién llegará a ser. Y es mejor que empiece a prepararme para esto ahora. Amén. Usted dirá, wow, qué historia más larga, ¿verdad? Dele un aplauso fuerte al Señor, si es para Él. Y con esta introducción a mi enseñanza, no quiero causar sentimientos de culpabilidad. No es mi intención hacer sentir mal a nadie, ni mucho menos la intención de Dios. Pero yo soy una persona que me encanta leer y me gusta mucho escuchar mensajes de otros predicadores, porque de esa manera yo aprendo. Y una de las cosas que yo he entendido en mi caminar con Dios es que Dios nos ama. Puedo dudar de cualquier cosa, pero de algo que estoy segura es del amor de mi Padre Celestial. Amén. Y Dios nos ama tanto que como un padre, cuando un niño está aprendiendo a caminar, está ahí pendiente de que no le pase nada, de apartar todo lo que estorba, lo que lo pueda dañar. De esa misma manera, Dios es con cada uno de nosotros, hermanos. Dios quiere hablarnos a cada instante. Dios quiere guiarnos, darnos el consejo, darnos luz. El problema es que a veces nosotros pasamos tan ocupados que no podemos escuchar su voz. Cuando preparamos estas conferencias o cuando nos reunimos, yo ya tenía algo en mente, pero empecé a estudiar y yo le decía al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que tu pueblo escuche? Y un día viendo en Facebook, Dios me inspiró para este mensaje. Y usted dirá, en Facebook, hermana, no se haga, ustedes también tienen Facebook, ¿verdad? No solo yo. Pero así es Dios. A veces nos habla a través de las circunstancias difíciles también. Y yo miraba un factor común en esos días. Yo tengo amigos cristianos, amigos que no lo son, pero el factor común era que casi todos los que eran padres estaban pidiendo oración por sus hijos. Oh Señor, cuida a nuestros hijos, poniendo textos que tenían que ver con los hijos. Y dije yo, wow, qué bonito, hasta la gente que no es cristiana siente esa necesidad de orar por sus hijos. Entonces dije yo, esto es de Dios. Pero cuando yo digo eso en mi mente, viene el Espíritu Santo y me dice, esa es la oración que mi pueblo ha hecho por mucho tiempo. Pero esa oración está incompleta. Amén. Y es ahí donde Dios me llevaba al texto que vamos a tomar como base para este mensaje. Amén. Y vamos a ir al Salmo 127, versículo 3. Gloria a Jesús. Salmo 127, versículo 3. Cuando lo tengan, no sé si aquí los proyectan al fondo. Ok. Salmo 127, versículo 3. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, herencia de Jehová
son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Dígalo conmigo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Y Dios me decía, por años, mi iglesia me ha pedido que guarde sus hijos, pero esa oración está incompleta. Los padres necesitan empezar a pedirme a mí que los ayude a ser los padres que sus hijos necesitan. ¿Amén? ¿Escuchó? Nosotros hemos pedido por mucho tiempo, Señor, guarda a mis hijos, cuida a mis hijos, bendice a mis hijos. No está mal. Lo que Dios me hizo sentir es que esa oración estaba incompleta, que le hacía falta la otra parte. Y la otra parte era que necesitábamos empezar a pedirle de todo corazón que nos ayude a nosotros a ser los padres que nuestros hijos necesitan. Amén. Porque la queja más común que hoy los padres tienen es, este muchacho me salió grosero, me salió malcriado, me salió rebelde, y agréguele usted lo que más oye, ¿verdad? O lo que decimos, ¿verdad? Entonces nos referimos a los hijos, me salió, como que fue algo que fuimos a comprar a la tienda como un aguacate. ¿Cuántos han ido a comprar aguacates a las tiendas, verdad? Cuando uno va, por muy experto que sea, gracias hermano, para comprar aguacates, con los aguacates se lleva unas sorpresas. Uno va allí, los toca, los mira, hasta los aplasta más de la cuenta, y que usted se viene convencido que de los 100 aguacates que habían ahí, usted se trajo el mejor. ¿Y qué pasa a veces cuando le metemos cuchillo y lo partimos? ¡Tarán! Le salió negro por dentro, ¿verdad? Y dice usted, y pensé que este aguacate estaba bueno, ¿verdad? Pero no. Y así creemos a veces que es con los hijos. Este muchacho me salió como si fuera un aguacate, no. Pero la Biblia nos dice que herencia de Dios son los hijos. En la versión TLA, este mismo versículo dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Mire qué privilegio. Dice que son un regalo de Dios. Son la recompensa que Dios nos da. Yo me ponía a pensar y decía, wow, qué bendición nos ha dado Dios. Sabemos que el primer hombre y la primer mujer los formó Dios con sus propias manos. Pero se ha puesto usted a pensar el privilegio que Dios nos dio, que lo que Él se inventó en su mente, en su corazón, al hombre y a la mujer, porque se necesita de hombre y mujer, nos dio el privilegio de coronar dentro de nosotros su misma imagen. Él se tomó el privilegio de hacer el primer diseño, pero nos dejó a nosotros los órganos necesarios para que nosotros pudiéramos procrear su imagen en la tierra, y eso yo creo que es una bendición. O sea que Él hizo el diseño original, pero nos dio a nosotros la copia. Qué bendición tan grande, qué recompensa. Por eso dice la Biblia, es una recompensa. Con eso nos premió Dios. Ninguno de nosotros tenemos los hijos que nosotros tenemos porque un día usted se le ocurrió decir, ay, voy a ver cómo me sale este cipote o cómo me sale la pinta, dicen en Colombia. Yo soy de Colombia. Si de pronto digo algo que quizás a usted le ofenda, pido disculpas, pero soy de Colombia, es otro modo de hablar. Entonces dice la pinta, dicen allá, me salió bonita la pinta, o sea que sus hijos le salieron bonitos. No, ninguno de nosotros tenemos hijos por eso. Déjeme decirle que los hijos que usted y yo tenemos es porque Dios le plació dárnoslos. Amén. Entonces, porque hay gente que desafortunadamente no puede tenerlos, pues yo no sé, no puedo cuestionar a Dios. Pero los que tenemos debemos entender que es la recompensa del Padre Celestial, es la mejor bendición
que la que Dios pudo traer sobre el hombre y sobre la mujer fue el hecho de poder procrear. Amén. Entonces es lo primero que debemos entender, que nuestros hijos son una herencia que Dios puso en nuestras manos para que la cuidásemos. ¿Lo han dejado cuidando usted alguna vez algo? A veces mi hijo pequeño, que le encanta comer dulce igual que la mamá, cuando le compro algo me dice: mami, y no se lo termina, cuídamelo, que nadie se lo coma. Ay, Señor, cuidar un postre en mi casa es cosa difícil, pero él cree que dejándolo en mis manos yo se lo voy a cuidar. Lo pongo en la nevera y cuando menos pienso: mami, ¿quién se lo comió? Yo digo: ay, yo no sé quién se lo comió, ni un postre le pude cuidar. Y verdad que cuando le dan esa responsabilidad a uno de cuidar algo, se siente algo wow, tremendo en el corazón. Pues ahora piense, nuestros hijos son la herencia que Dios nos ha dado para que la cuidemos. Y un día ese Dios nos va a pedir cuenta también de cuál fue nuestro trabajo como padres. Amén. Lo segundo que debemos entender o reconsiderar, porque yo creo que usted ya lo sabe, es que Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? A ver, dígalo más fuerte. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Y Dios es justo. Nosotros somos injustos. Nosotros sí a veces les pedimos a la gente que haga cosas que no pueden hacer. Pero Dios es un Dios justo. Y Dios nunca nos va a pedir a nosotros, escúchelo bien, que hagamos algo sin antes darnos las instrucciones y las herramientas para hacerlo. Dios es justo. Nunca le va a pedir a usted, nunca me va a pedir a mí que hagamos algo sin antes Él darnos las instrucciones y sin darnos las herramientas para que podamos lograrlo. Es por eso que en el versículo 1 de ese mismo salmo, quiero que vayamos ahí. A partir de ahora voy a leer la versión TLA. No sé si lo pueden proyectar en esa versión ahí. Pero dice el versículo 1, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Vuelvo a leerlo. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Amén. Entonces, ¿qué entiendo yo por esta palabra? Lo que yo entiendo es que no podemos ser buenos padres si nuestras vidas no están completamente rendidas a los pies de Cristo Jesús. Amén. Dice ahí, si Dios no construye, ¿qué? La casa. Él es el constructor. Entonces, como padre, mi responsabilidad es que mi vida esté completamente rendida y sometida a los pies del constructor que Él es. Porque ahí me dice la Escritura a mí que si Dios no construye la casa, en vano es que se esfuercen los constructores. Entonces habla de un constructor y de unos constructores. Amén. La vida de nuestros hijos, hermanos, que estamos hoy en esta mañana, en esta tierra, está en nuestras manos para cuidarla. Pero déjeme decirle que el propósito para esos hijos que nosotros tenemos lo diseñó el Dios Todopoderoso en los cielos. Amén. Cuando Dios nos da un hijo, nosotros lo podemos ver como lo queramos ver. Lo podemos llamar cipote, muchacho malcriado, pero ese muchacho tiene un nombre que Dios le puso en los cielos. Tiene un privilegio a ministrar. Ese joven, esa joven es un salmista, es un profeta, es un evangelista. Dios simplemente los puso en nuestras manos para que los cuidáramos, pero el propósito eterno lo designó Él allá en los cielos. Amén. La Biblia dice que
que desde que David estaba en el vientre de su madre, Dios lo vio. Y Dios desde ese momento dijo, este será el rey de Israel. Y usted dirá, entonces, ¿por qué pusieron a Saúl? Porque el pueblo se adelantó a pedir rey. Pero el rey de Israel era David, en el propósito de Dios. Esos hijos que nosotros tenemos tienen un propósito divino y Dios simplemente los ha puesto en nuestras manos para que los cuidemos. Amén. Entonces habla de un constructor que es Dios y de unos constructores que somos nosotros. Entonces la Escritura dice que si Dios no es el que va guiando, no es el que tiene el rumbo, no es el que tiene en control de la vida de nosotros primeramente, hermanos, no podemos, o sea, en vano, de por gusto, estamos construyendo. Es como los que saben de construcción. Está el albañil y están los mozos, ¿verdad? ¿Quién es el que da las órdenes? Los mozos le dicen al albañil qué hacer. A ver, hermanos, los veo muy callados, ¿se me están durmiendo? No, ¿verdad? ¿Quién es el que da las órdenes? El albañil. ¿Y quién obedece? Los mozos, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir, ay, es que el albañil solo órdenes da. No, es que él ya pagó un precio, él ya aprendió. Y para eso está, su tarea es asegurarse que lo que se va a construir esté bien. ¿A quién le dan el diseño? ¿Al albañil o a los mozos? Al albañil. ¿Y qué es lo que él hace? Transmitir, ¿verdad? Su conocimiento, pero el encargado de eso es Él. Así es Dios con nosotros. Él es el albañil, nosotros somos los mozos, amén. El que tiene el diseño completo de la vida de nuestros hijos es el Dios Todopoderoso, amén. Usted y yo no hemos visto la foto completa, pero el Padre Celestial sí. Por eso es que es necesario que nosotros estemos sujetos a Él para que podamos entender completamente cuál es el propósito que Dios tiene para la vida de nuestros hijos, amén. Si no hay una buena comunicación entre nosotros y Dios, no vamos a poder cumplir con esa tarea tan importante que Dios nos ha dado. ¿Cuántos han presentado sus hijos a Dios en este lugar? No en esta iglesia, pero ¿cuántos los han traído a la presencia de Dios? Yo creo que todos. Y si usted no lo ha hecho, hermano, si su hijo tiene 20 años, pues todavía hágalo, amén. Porque pareciera ser que es algo tan sencillo. Ay, para que no me le echen mal de ojo, para que no me le pase nada malo. Yo no sé cuántos vienen de la vieja escuela del catolicismo, que todavía hay unos que les ponen pulseritas y cosas que amarres, que para esas cosas son cuento. Pero traerlos aquí, presentarlos delante de Dios es lo correcto. En ese día, muchos de nosotros recibimos guianza de Dios. ¿Cuál es el propósito? Porque se declara una palabra sobre nuestros hijos, amén, del que Dios ha traído esa criatura a este mundo. Dios no dijo, ay, solo por llenar y que hayan más días y que haya más los Doños, más Hernández. No, cada ser humano que nace, y más cuando nace en una familia cristiana, Dios tiene un propósito para ese joven, ese niño, para esa persona. Y me marcaba mucho mi corazón, porque en la iglesia como pastores no tenemos mucho tiempo pastoreando, pero ya hemos tenido tiempo de hacer varias presentaciones. Y esta palabra que se lee en la ceremonia tocaba mi corazón, o Dios me lo hacía sentir muy fuerte. Y dice, yo creo que a todos nos dijeron esto: a vosotros padres, Dios les ha confiado el cuidado de este niño. Una vida que puedes llegar a ser una bendición para muchos y primeramente para vosotros mismos. Mirad que cumpláis tan sagrado deber en el temor de Dios. ¿A ustedes les han leído eso? ¿No lo lee? ¿Parecido? Amén, parecido. Bueno,
Esto es lo que decimos en la iglesia. No lo busquen en la Biblia porque no está en la Biblia. Es una parte de una ceremonia. Pero qué palabras tan profundas. A vosotros, padres, Dios ha confiado una vida para cuidarla. Y nos dice que nos encarguemos de que hagamos ese trabajo sometidos en el temor a Dios. Porque esa vida que Dios nos ha entregado puede llegar a ser una bendición para la sociedad en que estamos. Pero antes de esos hijos que Dios nos ha dado ser bendición para la sociedad, son de bendición para nosotros mismos. Amén. La anciana de la historia decía algo muy tremendo y por eso traía esta historia, porque tocó mi corazón. Y lo que esta anciana decía era que el mundo había cambiado el principio, y dijo que la sociedad nos ha hecho creer que ser buenos padres es tener hijos contentos. Amén. Pero la verdadera responsabilidad de un padre es educar a sus hijos primeramente en casa en el temor de Dios. Amén. La sociedad nos ha hecho creer que si nuestros hijos tienen lo mejor o lo que necesitan para vivir, somos buenos padres. Pero la Biblia a mí me dice algo muy importante, y yo quiero que vayamos al versículo 2 de ese Salmo 127. A veces la Biblia hay que leerla de atrás para adelante y a veces para entender. Pero miren lo que dice el versículo 2. ¿Lo tienen todos? ¿Está aquí al frente? Pastora, léalo usted que tiene voz de trompeta. Gloria a Jesús. De nada sirve, gracias pastora, que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Pensemos a quién le está hablando Dios. A veces cuando se tienen varios hijos se dice, ay, es que tengo que trabajar mucho porque tengo que darle de comer a 4 o 5 cipotes. ¿Usted cree que la idea de tener 4 o 5 fue suya? Fue Dios. ¿Quién le dio? A mí me dio 2, porque tenía la capacidad de 2. Al que le dio 5 tenía la capacidad de 5 talentos. Al que le dio 1, un solo talento, ¿verdad? Pero Dios es el que nos da los hijos. Y dice la escritura ahí, a mí póngase a pensar, Dios le está hablando a hombre hacía. ¿Cómo vivía? Se levantaba bien temprano, se acostaba tarde. ¿Y qué era lo que pasaba haciendo? Trabajando, suave, duro. ¿Y para qué trabajaba? ¿Sí? No, en esta iglesia no hay nadie así. Es en la iglesia donde yo pastoreo. Aquí no se levantan temprano ni se acuestan tarde, ¿verdad? Dice, ¿para qué? Para ganarse el pan. ¿Por qué vive preocupado el hombre allá afuera? Por ganarse el pan. Amén. Pero dice la escritura, tiene punto y coma. Dice, cuando Dios quiere a alguien, le da sueño tranquilo. Dios tiene cuidado de usted y de mí. Dios tiene cuidado de usted y de mí. Dios quiere que tengamos un sueño tranquilo. Dios quiere que descansemos en paz. Con esto no le estoy diciendo yo que no trabajen, pero sabe que nosotros, padres de familia que están acá y me escuchan, nos estamos enfrentando o estamos viviendo en los tiempos de una generación que está adicta a la tecnología, adicta a los teléfonos, adicta a los celulares, adicta a los videojuegos, adicta a las pantallas gigantes de televisión.
Y nosotros nos quejamos de esto y decimos, este muchacho no sabe hacer otra cosa. Y creemos que estos aparatos son los que nos han desplazado a nosotros. Pero déjeme decirle que voluntariamente o involuntariamente Dios me hacía sentir. Nosotros como padres le cedimos ese lugar a los celulares, a los videojuegos y a todas estas cosas. No fueron ellos, sino que nosotros cedimos nuestro lugar. Estamos viviendo ante una generación que se ha criado sola. La historia esta que yo leí era algo impactante. Un joven que a los 8 años se le entregó un celular. Yo no digo que sus hijos no deban tener celular, pero estas cosas hay que saberlas monitorear. Esto no lo va a reemplazar a usted. Amén. Ni me puede reemplazar a mí. Nosotros necesitamos estar más conscientes hoy que nunca, porque sabemos que nuestros hijos están creciendo en una generación llena de maldad. Nuestros hijos hoy más que nunca necesitan de nuestro amor. Nuestros hijos hoy más que nunca necesitan de nuestro apoyo. Amén. Entonces nosotros nos quejamos de que ellos ya no hablan. Pero sacamos nosotros el tiempo para hablarles. Cuando su hijo y mi hijo llegan a la casa, encuentran a papá o a mamá. Yo le decía a la iglesia, yo tengo el privilegio de poder estar en casa. Amén. Y de una de las cosas que le doy gracias a Dios, créame, es de tener el privilegio de abrazar a mis hijos en la noche y orar con ellos y besarlos antes de que se acuesten, y lo mismo en la mañana. Es una bendición que yo siempre le digo a Dios, gracias Señor, porque aunque económicamente he tenido que sacrificar muchas cosas y mis hijos quizás no tienen lo mejor en tecnología, quizás nunca se han puesto unos zapatos que valgan más de $50, no estoy diciendo con esto que sea malo, pero si usted se fija hoy, los muchachos quieren zapatos de 200, 300. Y mis hijos quizás nunca se los han podido poner. Pero una cosa que le agradezco yo a Dios es que he tenido el privilegio de estar en casa. Para bendecirles, para abrazarles, para decirle, hijo, acá estoy, soy tu mamá. Orémosle a Dios, pidámosle al Señor. Y les contaba a la iglesia que hace poco hubo un montón de necesidad en la iglesia de consejería, y el pequeño, que es el que tiene que andar con nosotros para arriba y para abajo, porque el grande involucrado en sus ensayos y cosas no pasa con nosotros tanto. Y un día ya teníamos como 3 meses, hermanos, todos los días de lunes a viernes, vamos para acá, vamos para allá. Y ya sabe usted cuando es consejería, ¿verdad? A veces uno dice 1 hora, pero esa hora se vuelve eterna. Y el pequeño me dice un día, mami, otra vez. Como quien dice, ya párenle a esto, ya no más. Y yo le dije, hijo, y lo senté y le expliqué. Y le dije, esto es parte de lo que Dios nos ha dado el privilegio de hacer como pastores. Y empecé a decirle, quizás tú tienes que sacrificar tu tiempo en la noche, pero piensa que muchos niños no tienen a papi y a mami en la mañana cuando se van a la escuela. Cuando ellos llegan no tienen a papá y a mamá en la casa. Y tú me tienes acá y te está esperando una comidita que yo he preparado. Entonces esto es parte del ministerio. Y de ahí él entendió y no se volvió a quejar. Dijo, ok, mami, entiendo. Entonces Dios nos ha dado una herencia para cuidar, mi amado hermano. Dice, nosotros admiramos al rey Salomón por su sabiduría. Cada vez que se habla del rey Salomón, se habla de cuán sabio fue Salomón, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo a Salomón sabio? Era un joven cuando Dios se le apareció. Imagínense, jovencitos que están aquí, que Dios se les aparezca a ustedes ahora y les diga, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué le pedirían ustedes? O a nosotros los adultos, que tuviéramos ese privilegio de escuchar a la voz de Dios diciendo, ¿qué quieres que les haga? Yo
Imagínense, ¿qué le pedirían? Unos quizás dinero, los que están solteros, novia, ¿verdad? ¿Qué le pedirían ustedes? Salomón fue uno de los hombres, porque hubieron varios a los que Dios les dio esa oportunidad, pero a Salomón le pregunta, ¿qué quieres? Y nosotros decimos, wow, qué jovencito tan brillante lo que se le ocurrió pedirle a Dios. Déjeme decirle que a él no fue que se le ocurrió eso. Esas palabras él las había escuchado de alguien. Yo quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 20 al 22. Gloria a Jesús, versión TLA. Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 22. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor, dice así: querido jovencito, cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu madre. Grábatelos en la memoria y tenlos siempre presentes. Te mostrarán el camino a seguir, velarán tu sueño mientras duermes y hablarán contigo cuando despiertes. Aquí está hablando Salomón como padre. Ya él está aconsejando otra generación y el consejo que él les está dando a esta generación de jóvenes es: cumple al pie de la letra los mandamientos de tu padre. ¿Qué es mandamiento? Es ley. Amén. Entonces, Salomón se acordaba de que alguien le había enseñado a él la ley de Dios, el temor de Dios, y por eso les está dando este consejo a los jóvenes. ¿Sabe que Dios es un Dios de orden, amada iglesia? Y a quien Dios estableció como sacerdote en el hogar fue al hombre. Al que Dios estableció para enseñar la fe, los mandamientos de Dios, el que tiene que velar por el hogar, por la fe del hogar, es el varón. Amén. Él se acordaba que su padre le había dado mandamientos. Mandamientos tiene que ver con la palabra de Dios, pero también se acordaba que su madre le había dado enseñanzas. Entonces al padre Dios lo instituye como sacerdote para dar conocimiento de la palabra de Dios y ejemplo, y a la mujer la constituye como ayuda idónea del hombre para que le dé al hijo consejos morales para cómo vivir. Amén. Y lo que dice Salomón es: grábatelos en la memoria. Lo que tu papá te enseñe acerca de Dios, lo que tu mamá te aconseje para vivir. ¿Sabes por qué? Porque ellos te mostrarán el camino a seguir. Cuando tú te acuestes, te darán un sueño tranquilo y en la mañana siempre vas a tener que decir: la palabra de Dios se atesora en el corazón. Los consejos de una madre se atesoran en el corazón. Amén. ¿Y qué era el trabajo del rey David? Lo dije. ¿Cuál era el trabajo de David? ¿Cuál era el trabajo que él hacía? Amén. Ser rey. Y en ese tiempo los reyes no era como hoy, que los reyes están sentados en un trono y tienen un montón de sirvientes, ¿no? En el tiempo de antes los reyes salían a la guerra, salían a pelear y se iban de sus casas un montón de tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es la excusa que a veces nosotros decimos? Ay, es que no tengo tiempo. Hay que le enseñen en la escuela dominical, hay que le enseñen los pastores de jóvenes. Para eso lo llevo a la iglesia. No, esa responsabilidad, herencia de Jehová son los hijos. Esa responsabilidad, ese privilegio es nuestro, amada iglesia. Amén. Entonces aquí el salmista dice
que su padre, a pesar de que era un rey y pasaba muy ocupado, David se tuvo que ir muchas veces por tiempos largos y no estaba en casa, pero en el tiempo que él pudo, se encargó de enseñarle, amén, a Salomón los principios de la ley de Dios, a enseñarle quién era Dios, amén. Y lo mismo su mamá. Dice el Proverbios capítulo 4, versículo 3, yo también fui niño, tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Yo también, los recuerdos de él en su mente, cuando aconseja a la juventud, dice, yo también estuve en la edad de ustedes. Y lo que yo tengo presente en mi mente es que tuve un padre y una madre, un equipo. Padres que estamos aquí en esta mañana, nuestros hijos nos necesitan a los dos. Necesitan de un padre y necesitan de una madre que les enseñe cómo vivir, cómo abrirse paso en medio de esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo el día de hoy. Amén. Para que ellos sean exitosos, créame, no necesitan las mejores cuentas en los bancos, ni la mejor ropa. Necesitan el cuidado de un padre y de una madre. Ay, le voy a comprar esto para que no le hagan bullying en la escuela. Cuando su hijo tiene clara su identidad de quién es él en Cristo Jesús, no habrá bullying que le pueda entrar a su corazón, porque él está protegido con la enseñanza, la palabra de Dios y la sangre de Cristo. Amén. Estos dos, el rey David y Betsabé su esposa, hicieron un buen equipo, porque cuando Salomón estaba ya grande, él se acordaba de las cosas que tanto papá y mamá le habían enseñado. Pero hoy vivimos en una sociedad disfuncional, donde el uno le suelta la carga al otro, es hacerlo tú o de eso no me encargo yo. ¿Sabe que por qué en este mundo estamos viviendo el flagelo de la homosexualidad en una forma tan grande? Es por falta, tengo que decirlo, iglesia, de la figura paterna muchas veces en la casa. Amén. Falta de que el hombre modele los principios correctos en su casa. Hijos que no saben a quién parecerse. Amén. Y por eso es que cuando ven un muñeco ahí bailando en la televisión, medio mal vestido, doblado y todo, así quieren andar. Porque esa es la imagen que ellos pasan contemplando todo el día. Pero qué bonito es volver a los tiempos donde los padres varones les enseñaban a sus hijos a ceñirse el pantalón, a ponerse unos buenos zapatos, a hablarle a las mujeres, a respetarle a las mujeres. Esas son cosas de las cuales nosotros como padres tenemos que hacer. Lo mismo las mujeres, enseñarle a sus hijas a vestirse, a comportarse, a darse a respetar ante la sociedad. Pero ¿qué pasa hoy en día, amados hermanos? Nuestros hijos se están creciendo solos. Nos pasa lo que dice la Escritura: se levantan temprano, se acuestan tarde y el afán es que llevar de comer a la casa. Y usted dirá, pues es que usted no me va a mantener mis hijos. No, yo estoy convencida de que no, ni sus pastores tampoco, pero sí sé que Dios lo va a hacer. Ahí dice, al que Dios ama, le da su pan tranquilo. Dios tiene cuidado de nosotros, amada iglesia. No descuidemos esa herencia que Dios nos ha dado. Muchos padres hoy en día se excusan, ay, es que yo no hablo inglés. Y por eso no se involucran en la educación de sus hijos. No hace ningún daño, hermano, aunque usted no entienda, pero ni jota de inglés. Con que su hijo llegue a su casa y usted le pregunte, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Usted le está mandando un mensaje al corazón de ese joven que a usted le importa. Yo muchas veces me siento con mi hijo Brian, el pequeño, y aprendo, hermanos, cosas de la historia de este país. Y soy disque ciudadana, que yo no sé,
Pero cuando él está estudiando, me lee, y aunque yo no sepa la respuesta, con el hecho de que él me lea, yo aprendo y la encontramos juntos. Entonces el hecho de que nosotros, aunque no sepamos el idioma, pero que le preguntemos a nuestros hijos cómo te va en la escuela, le está enviando un mensaje de que nos importa y de que estamos ahí para protegerlo, para ayudarlo, para cuidarlo. Hermanos, a veces nos quejamos de que nuestros hijos no nos abrazan, no nos hablan, pero es tiempo de que nosotros tomemos esa iniciativa, amén. Y aunque su hijo al principio usted lo sienta como un témpano de hielo que rechaza, pero si usted agarra esa práctica de abrazarlo, de besarlo, de bendecirlo, va a llegar un momento en que el corazón de ese joven y de esa jovencita se va a abrir a usted, y en vez de ir a buscar un consejo erróneo allá afuera, él va a tener un confidente en casa que es su padre. Porque déjeme decirle, nos afanamos por darles ropa y comida. Y yo con todo respeto le digo, en este país, ropa y comida se las puede dar cualquiera. Usted va y toca las puertas a una iglesia, vaya al SICAP, ahí le dan ropa, le dan comida. Pero instrucción de cómo vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios, esa solamente se la vamos a dar nosotros, amén. A la gente allá afuera nadie le va a interesar, incluso ni a sus maestros, cómo les vaya a ellos en su futuro. A nosotros como padres es lo que nos debe interesar, amén. Y ya para ir terminando, estos dos, David, usted podrá decir, ay, pero es que mi niñez fue tan dura, yo sufrí tanto, yo no puedo dar lo que no me dieron. ¿Cómo cree usted que fue la niñez de David? ¿Dónde estaba David cuando Dios lo llamó para ungirlo como rey? Cuidando ovejas. ¿Era el preferido de su padre? Era el despreciado de su padre. Amén. Pero ¿sabe por qué David supo dar amor? Porque estaba sujeto al de arriba. Conoció el amor verdadero de un padre que nunca nos va a dejar solos, amén. Por eso fue que aunque él no tuvo ese abrazo, él no tuvo ese amor de padre, cuando él conoció al Padre de los padres, pudo recibir ese amor que se incrustó en su corazón y pudo transmitirlo a su hijo. Vamos ya para ir terminando al primer libro de Reyes. Gloria a Jesús. Capítulo 3, versículos 6 al 7 y la misma versión TLA. Primera de Reyes, capítulo 3, versos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Cuando Dios se le aparece y le dice, ¿qué quieres? Mire lo que Salomón le contesta. Salomón contestó, Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente. Fue un buen rey y te obedeció en todo. Además permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven y no sé qué hacer. Cuando Dios se le aparece, ¿qué es lo que Salomón le dice? Tú amaste mucho a David, mi padre. En los momentos en que el rey David tenía la oportunidad y sentarse a hablar con su hijo, ¿de qué le hablaba? Del amor de Dios. Este joven está contando los relatos de un padre y le dice, tú amaste mucho a David, mi padre. ¿Y qué más le dice? Y fuiste malo y fuiste bueno con él. Gloria a Jesús. Oh bendito Dios. No podemos, si Jehová no edifica la casa,
En vano trabajan los que la edifican, los que construyen. Si Dios no es nuestra pasión, Padre y Madre que estás aquí, si Dios no es nuestro amor, nosotros no vamos a poder transmitir eso a nuestros hijos. ¿Se sentaba el rey David a darle consejos a Salomón cómo gobernar? Quizás sí, pero lo que David quiso marcar en el corazón de su hijo fue el amor de Dios, de enseñarle cuán bueno había sido él con Dios. Y me impacta mucho esta escritura porque primeramente dice, tú amaste mucho a David mi padre y fuiste muy bueno con él. Y de ahí hay una coma y dice, porque él te sirvió fielmente. O sea que no solo fue el cuento que David le dio a Salomón de un Dios que ama y de un Dios que es bueno, no, le dio un ejemplo, porque dice él, tú lo amaste, tú lo guardaste, tú lo protegiste, tú lo prosperaste, porque mi padre hizo algo y lo que hizo fue que te sirvió como rey, te sirvió fielmente. ¿Y pecó David? Sí pecó porque somos humanos, pero en su corazón siempre mantuvo el fervor de servirle al Dios de los cielos, de entender que si él había llegado a ese trono de Israel, no había sido por sus propias capacidades, sino que todo el tiempo que él caminó en su vida, había un Dios poderoso que le suplió a él todas las necesidades que él tenía. Y dice Salomón, fue un buen rey. Fue un buen rey. ¿Será que si a nuestros hijos, padres que estamos aquí, les preguntan o les dan la oportunidad de escribir algo de nosotros, pudieran expresarse de esta manera? Fue un buen rey. ¿Y qué más dice? Y te obedeció en todo. Oh, bendito Dios. Yo quiero que se pongan de pie. Bendito eres, Señor, aleluya. Herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Yo no sé, en esta mañana quiero que